la educación sexual integral, que hemos rechazado muchas veces los padres. Hoy día hay una agenda específica que empieza a insertar mensajes sobre, por ejemplo, obligar a las personas a tener un comportamiento sexual determinado. Intentando promover transiciones de género, por ejemplo, y ese tipo Es muy difícil implementar ESI en las salas de clase. Las elecciones en el mundo están cada vez más afectadas por las noticias falsas. Producen desinformaciones que deterioran la fe en la democracia. Vemos un vínculo muy fuerte entre la polarización y la desinformación en la región. El ruido empieza en las redes, circula, se amplifica y en algún momento deja de ser solo digital. Entra a una escuela, se vuelve una conversación incómoda y entonces la pregunta cambia. Ya no es solo qué se enseña. Es si todavía podemos sostener una conversación pública cuando la información se vuelve frágil. Esto es Democracia Digital en Acción, un podcast de Democrática, un programa implementado por Wingu, Civic House y Cubadili en el marco de la Digital Democracy Initiative. Democrática acompaña proyectos digitales que amplían derechos y fortalecen el espacio cívico en América Latina y el Caribe. En este podcast escuchamos historias concretas, experiencias que muestran que las disputas por la democracia no ocurren solo en el espacio físico. En este segundo episodio, Espacios Seguros, exploramos cómo la polarización y la desinformación afectan el debate público en los entornos digitales de América Latina y qué respuestas están surgiendo para sostener el derecho a participar, enseñar y disentir sin violencia. Hay un nuevo fenómeno que es muy preocupante: las noticias falsas o engañosas que se apoderan de las redes sociales, creando así muchos problemas. Hoy buena parte de nuestra vida pública se mueve en espacios digitales. Ahí discutimos, ahí nos organizamos, ahí intentamos construir sentido. Pero no todo lo que circula busca debatir. En Chile, esa tensión atraviesa hoy la educación sexual integral, una política educativa orientada a garantizar derechos desde la infancia. Yo creo que ha cambiado un poco el debate que se daba hace más o menos 5, incluso 3 años, a lo que se está dando hoy día en torno a la desinformación. Hoy en día se da además agregado un fenómeno que tiene que ver con una oposición mucho más férrea y con instalar ciertas ideas falsas sobre qué es y a dónde apunta la educación sexual integral. Quien habla es Agustín Ramos. Es subdirector ejecutivo de la Fundación Chile Necesita ESI. Trabajan en formación docente y desarrollan acciones en la esfera pública. Chile Necesita ESI recibió apoyo financiero del Fondo Democrática para el desarrollo de su plataforma tecnológica. La primera experiencia de ese tipo para el equipo. A través de clínicas y acompañamiento técnico de Wingu, trabajaron en el alcance y las decisiones técnicas del proyecto. Lo que describe Agustín no es solo un desacuerdo más en el debate educativo. Habla de mensajes que se repiten, de ideas que se instalan, de una agenda que no discute contenidos, sino que intenta redefinirlos. Y ese movimiento no ocurre solo en Chile. Soy Olivia Sor, soy directora de Impacto y de Nuevas Iniciativas en Chequeado, desde donde también coordinamos la red LATAM Chequea. Vemos un vínculo muy fuerte entre la polarización y la desinformación en la región. Chequeado fue parte del diseño del programa Democrática y es parte de su equipo motor. Desde ahí, Olivia coordina también la red LATAM Chequea y trabajan en la construcción de un diagnóstico compartido del sistema de información latinoamericano. Cuando Olivia señala el vínculo entre polarización y desinformación, no está hablando de fenómenos separados. Se alimentan entre sí. El impacto tampoco se distribuye de manera uniforme. Hay sectores que ya cargan con prejuicios históricos. Cuando la desinformación circula, esos prejuicios se activan primero. Cualquier grupo sobre el cual haya prejuicios sociales va a ser aprovechado eso y va a ser explotado por quienes desinforman. Las mujeres, las personas LGBTIQ+, las comunidades migrantes, son algunos de los grupos sobre los que ya pesan prejuicios sociales. Y cuando el costo de intervenir en la conversación aumenta, cuando hay ataques, burlas, amenazas, hablar deja de ser un gesto simple. Las voces no desaparecen, pero se vuelve más difícil sostenerlas.
La escena se amplía. Ya no se trata solo de mensajes que circulan. La tecnología también cambia. A nivel regional hemos visto un crecimiento muy marcado de la desinformación generada con inteligencia artificial en el último tiempo. Hoy con la inteligencia artificial se pueden generar contenidos tan verosímiles que ya es casi imposible detectar a simple ojo. La capacidad de generar fake news con tanta facilidad siembra una profunda incertidumbre sobre la veracidad de todo. Y en contextos polarizados, esa incertidumbre se vuelve un terreno fértil para la desinformación. Si todo puede parecer verdadero, también puede volverse sospechoso. Y eso creo que puede ser muy nocivo para nuestra discusión democrática. Y en contextos donde la confianza institucional ya es frágil, esa sospecha encuentra terreno fértil. No parte de cero. Se apoya en desigualdades previas. Tenemos altos niveles en general de desconfianza en nuestras instituciones y la desinformación acrecienta eso y empeora el problema. Lo digital no crea esas fisuras, las amplifica. Y mientras esa discusión ocurre a escala regional, en otro plano la tensión toma forma concreta. Mi nombre es Moira Amaro Maclure, soy profesora de primer ciclo básico en Santiago, de Chile. Mi experiencia en educación sexual integral lleva ya 13 años en ejercicio. Con la polarización actual que hay, es muy difícil implementar ESI en las salas de clase. Antes de poder enseñar contenidos, hay docentes que deben defender su legitimidad. Antes de hablar de derechos, deben explicar por qué esos derechos no son una amenaza. La asimetría es evidente, pero también ahí, en ese esfuerzo cotidiano por sostener una conversación, empieza a insinuarse una respuesta. Frente a este escenario, la pregunta deja de ser solo cómo desmentir un contenido. La discusión se desplaza. ¿Cómo se sostienen condiciones mínimas para participar cuando el debate se vuelve hostil? Podamos ir a reducir la polarización en función de garantizar un mínimo básico ciudadano. Cuando Agustín habla de reducir la polarización para garantizar un mínimo básico ciudadano, no se trata de evitar el desacuerdo. Se trata de reconocer ciertos acuerdos mínimos que sostienen la convivencia. Vivir la sexualidad también es una forma de vivir la ciudadanía. Si vivir la sexualidad también es vivir la ciudadanía, entonces el aula se vuelve un espacio político en el sentido más amplio, no partidario, sino democrático. Gracias a Chile Necesita ESI, tengo herramientas que me posibilitan para explicarle a los padres y madres de qué manera la educación sexual integral puede ayudarnos a todos. Lo que empieza en una sala de clases no queda ahí. A escala regional, la respuesta también se organiza. La desinformación no reconoce fronteras. Las respuestas tampoco pueden hacerlo. La TAM Chequea articula más de 48 organizaciones en 21 países. Comparten metodologías, contrastan datos, alertan de manera coordinada. Con el apoyo de la Red Democrática, lanzaron la iniciativa LATAM Chequea Conecta. Buscan que esta red actúe de manera más coordinada y fortalezca su estructura interna a través de encuentros virtuales. El objetivo es doble: generar un diagnóstico regional y crear estrategias conjuntas para defender el espacio cívico digital. Después de escuchar estas experiencias, la discusión cambia de escala. Ya no se trata solo de desinformación o de polarización. Se trata de qué condiciones hacen posible la democracia. Queremos que deje de ser un tema de discusión el si es que los niños pueden acceder o no a ciertos derechos. Y la ESI es una herramienta para que los niños puedan acceder a esos derechos. Hay debates que pueden ser intensos, pero cuando el acceso a derechos básicos se vuelve incierto, la conversación pública empieza a perder su piso. Creo que hoy para tener democracias inclusivas necesitamos tener una discusión pública abierta y transparente, o todo lo abierta y transparente que podamos, y a no dejar que nuestra discusión pública sea manipulada por quienes quieren generar ese tipo de impacto. Una discusión abierta, puntos de acuerdo posibles, la decisión de no dejar que otros definan el tono del debate, eso también es trabajo democrático. En la medida en que hablamos de
el desarrollo de sujetos sexuales, también hablamos del desarrollo de sujetos que se relacionan, por ejemplo, con otros en el espacio público. Y eso es una forma de vivir ciudadanía también. La ciudadanía se practica en la manera en que nos vinculamos, en los límites que reconocemos, en el respeto que ejercemos. Explicarle a las niñeces lo importante que es desde tiempos muy tempranos ellos puedan poner sus límites, puedan conocer su cuerpo, ellos puedan disfrutar de sus emociones y no sufrir con las emociones, porque finalmente el rol del docente o de la profesora o de la educadora de párvulo es ese, poder hacer o lograr que los niños vayan a la escuela y disfruten. Las democracias necesitan información verificable, necesitan capacidades digitales, necesitan reglas que protejan derechos en entornos digitales. Y en América Latina, donde las desigualdades también son digitales, fortalecer ese ecosistema no es accesorio, es parte del trabajo democrático. Porque la democracia no se sostiene solo en las urnas, también se sostiene en las condiciones que hacen posible conversar. Producción, guión y edición, Luciana Chiodi. Locución, Leonora Espinosa. Esto fue Democracia Digital en Acción, un podcast de Democrática, parte de Digital Democracy Initiative. Si quieres participar de Democrática y sumar tu historia, ingresa a la web democratica.digital.